En el vídeo anterior, yo viví 2 paros. Yo tomé la decisión de no tomarla en ese entonces. Llevaba de tú a tú con los estudiantes, pero no de una buena manera. Por eso yo tuve el problema de casi reprobar esa materia, pero terminé sacando 10. Decían, apréndete estas fórmulas y con esto pasas el examen. Literal. Hola chicos, yo soy Ricky Boy, el Caballero Geek. Y bueno, como comenté al final del video anterior, se optó por dividir en 3 partes. Así que no les robo más tiempo y vamos con mi opinión del cuarto, quinto, sexto grado de la vocacional 3. Bueno, cuarto semestre. Aquí tenemos cálculo diferencial, ¿no? Como comentaba, aquí tenemos cálculo diferencial y en el siguiente semestre cálculo integral. Unos temas muy importantes. La verdad, como alguien que viene estando ahorita actualmente en la superior, si te vas a quedar en físico-matemáticas es muy importantes estas, ya que hay un momento en que las materias de física empiezas a verlas con integrales, con derivadas, luego empiezas a verlas pues, con otras cosas, ¿no? Pero principalmente integrales diferenciales y ya no tienes fórmulas, pues como nos las hacen memorizar aquí, ¿no? Que pues, tal por tal es esto y ya terminaste. No, empiezas a ver si esto varía así y según si derivas esto, son mucho más complejos las fórmulas en específico, como digo, del área de físicas en nivel superior, por lo que les recomiendo que sí estudien diferencial e integral, porque así se entienden de mejor manera. Y la verdad a mí me tocó una maestra muy tranquila. Me acuerdo que llevaba su mochila de rueditas y llevaba un moño la maestra. No sé, a lo mejor sí nos hace ver desde el principio un aspecto muy infantil, pero fue muy tranquila y a mi parecer enseñó de manera muy correcta pues el cálculo diferencial, que puede ser un poquito complicado para la mayoría de personas. Yo recuerdo haberle preguntado a mi hermana y a ella se le complicó bastante. Y yo con esta maestra pues nunca tuve problemas, nunca tuve que recurrir a material externo de otros, bueno, como videos. Y nada más. De física y química pues no les hablo porque pues como digo fue el mismo profe de física que el semestre anterior, de química también, ¿no? De dibujo tampoco les hablo porque pues nunca, bueno, les digo, fue el mismo profesor, entonces tuve las mismas carencias, mismos problemas, pero mismas soluciones. Y de inglés, Dios, me acuerdo que ese semestre me tocó inglés hasta la última hora. He de decir que no dormía y actualmente tampoco dormía muy bien. Creo que mi horario era, yo me iba a dormir a lo más tarde a las 12, pero me tenía que estar levantando como a las 5, 5 y media. Entonces tenía como, pues obviamente 5 o 5 horas y medias de sueño. Entonces yo terminaba muerto. Si la última clase no era pues, complicada para mí, en los demás semestres lo noté, pues no me perdía, estaba en la clase, estaba conectado. Pero en clase, en caso de inglés, como les digo, a mí siempre se me complicó. Y el profesor era Barco, entonces era mucho más tranquilo de lo normal, por lo que yo me llegué a dormir bastantes veces. Estuve a punto de reprobar con ese profesor que era Barco, solo por estarme durmiendo. Entonces sí tuve que empezar a tomar en ese entonces vitaminas. Entonces, chicos, la verdad, si tienen deficiencia de sueño, si les tienen deficiencia de vitaminas, les recomiendo que tomen vitaminas, que pues, se vayan a checar al doctor para ver qué es lo que les falla, qué es lo que les falta. Obvio, el sueño no lo puedes sustituir. Lo correcto sería que podamos dormir las horas que necesitamos, pero es más que obvio que no podemos. Las tareas técnicamente están diseñadas para dejarnos dormir nuestras 8 horas, pero la verdad no es así. Como yo dije previamente, dibujo nos robaba mucho tiempo, la carrera nos robaba mucho tiempo, otras materias nos robaban mucho tiempo. Entonces, al final, aunque la tarea debería ser sencilla de terminar, se terminaba muy tarde las tareas, o incluso las dejabas inconclusas, pero te ibas a dormir porque si no, no dormías en todo el día, ¿no? Por lo que sí les recomiendo que busquen la manera de contrarrellevar esto del sueño. Y si la verdad ustedes no tienen problemas de sueño, pues es un milagro para ustedes, la verdad. Yo sí tuve que tomar vitaminas, tuve que ponerme al corriente bastante con ese maestro para no llegar a reprobar. Y creo que salí de lo que queda, bien. Aunque sí tengo que decir de algo de la profesora de química. Esta profesora, aunque les digo que fue muy buena enseñando,
sí he de reconocer que sí te ponía un poquito más las piedras en el camino, sí notaba que te entendías mejor los temas, como que te ponía más retos. Puedes tú llegarlo a ver como que, no es justo porque mis compañeros no le están poniendo estos retos, pero a mí no me llegó a molestar del todo, porque genuinamente quería ya ver hasta dónde yo podía llegar a comprender las químicas, ¿no? Y creo que pues dentro de lo que cabe siempre me llegó llegué a entenderlas bien. Nunca llegué a tener un 10 con ella, llegué a tener entre 8 y 7. No recuerdo si llegué a tener un 9, déjenme ver. Creo que no, simplemente llegué a tener entre 7 y 8, pero es por esta situación que les comento. Si ve que tú puedes, comprendes mejor, te lo llega a complicar un poquito más para que tengas más retos. Y a los otros los evalúa pues igual, ¿no? Como ve que entienden mejor o que no entienden mejor, va poniendo los retos. Como digo, muchos lo verán problemático. Yo no lo veía tan problemático. A lo mejor el impacto de mi calificación sí me molestaba, pero a nivel estudio no me termina. Nunca me molestó, la verdad. Y de ahí vamos a las materias de la carrera. Circuitos lógicos secuenciales, elementos electrónicos, lenguaje de programación y software de diseño electrónico. No me acuerdo software de diseño electrónico. No, olvídenlo, sí me acuerdo. Se llama así, pero en realidad te enseñan a soldar. Y técnicamente está colocada como si fuera una optativa, pero en verdad no se confíen, no es optativa. Tu proyecto aula de ese semestre será de eso. Más adelante hablaré de los proyectos aulas y de cómo yo la tuve de difícil o complejo o fácil en cada semestre. Y elementos electrónicos, me acuerdo que me tocó un profesor muy flojo y prácticamente expusimos de algunos elementos. Había clases que no sabíamos nada, entonces no aprendí muy bien de ese profesor. Esa materia la he llegado a tener en la superior y la verdad vimos muchas cosas, vimos temas muy interesantes que digo, me hacen notar que este profesor la verdad no le gustaba esa materia o pues tenía hueva ese semestre porque no lo enseñó bien. Lenguaje de programación. No sé si en la actualidad siga pasando, pero cuando yo estuve en la escuela hubo una maestra de digitales en la mañana que estuvo en incapacidad bastante tiempo. Estuvo en incapacidad, si mal no me equivoco, antes de que yo entrara y después de que yo salí. Esta maestra, de lo que llegué a escuchar de los rumores, es que creo que estaba embarazada y tuvo un accidente dentro de la escuela y por eso tuvo la incapacidad. Pero creo que no terminaba de mejorarse y por eso seguían dándole la incapacidad. El problema es que en tercer semestre no me llegó a afectar porque creo que a lo mucho la llegué a tener como maestra de apoyo en alguna materia, pero en este semestre sí me causó problemas. Me tocaba esta maestra como la titular del lenguaje de programación y resulta que de nuevo está en incapacidad. Así que la maestra que estaba de apoyo en esa materia tuvo que pasar a titular, pero el problema es que esa maestra no sabía del lenguaje de programación. Entonces tenemos dos problemas. Una maestra que está en incapacidad y no sé por qué la estaban poniendo como titular cuando estaba en incapacidad. De lo que llegué a escuchar de rumores es que ya se esperaban su regreso para ese semestre. Pero digo, si ya semestres anteriores también habían esperado su regreso y volvió a ampliar la incapacidad, creo que lo más correcto es seguirla poniendo como maestra de apoyo en vez de ponerla como una maestra titular. Y luego, viendo o previendo estas situaciones, ¿por qué no pusiste como maestra de apoyo a alguien que supiera lenguaje de programación? La profesora no sabía y no podían ponernos otro profesor porque todos estaban ocupados en sus respectivas clases. He de admitir que puso su mejor esfuerzo la profesora y nos traía programas y pues cálquenlos, ¿no? Pero luego cuando tenemos problemas con estos programas, pues no sabemos qué pets. Entonces sí fue un semestre muy raro porque en ese aspecto pues no entendíamos muy bien qué hacer. Esa profesora me llegó a tocar en otras materias, aunque sí era un poco floja y luego como que se le va la olla. No voy a decir el nombre porque sí me acuerdo el nombre. Pero creo que en su área sí sabía dar bien la materia. El problema es cuando dejaba prácticas. Me acuerdo bastante porque cuando pues entregábamos circuitos nos decía enchúfate. Era muy raro, pero muy buena profesora. Y pues de ahí creo que no tengo ninguna otra queja. Y en quinto semestre, yo lo consideraría como un pseudo o semifiltro, porque a mí me llegaron rumores que en quinto semestre todo este PET se relajaba,
que ya no había tantos problemas. No lo crean, la verdad, no lo crean. Sigue igual de complicado, sigue igual de pesado, entonces no relajen, sigan ustedes igual de fuertes. Y bueno, las materias. Cálculo integral. Me tocó una maestra igual muy buena y también me pasó esa situación que te dicen es que es una maestra muy complicada, muy molesta. Yo la verdad siempre le entendí los temas, entregaba mis tareas a tiempo, entonces nunca tuve ningún pinche pleito. Aunque sí notaba que sí se ponía un poco pesadita con esos compañeros que no querían entender, porque la verdad se explicaba muy bien, explicaba muy bien y yo entiendo la frustración de algún profesor porque tienes que llevar el mismo ritmo con todos los compañeros y no puedes adelantarte con los que sí entienden mejor o atrasarse con los que pues no entienden nada, ¿no? De química, como digo, no comento nada porque me tocó la misma profesora, mismas potencias, 8-7, etc. Física. Uf, no recuerdo si este maestro fue o era el jefe de academia en ese entonces. Lo que sí me acuerdo es que escribió en ese entonces el libro. No sé si es el mismo libro que se sigue mostrando actualmente. Es un maestro... es que no es gordo. Tiene la panza de chelero, aunque él decía que no tomaba nada. Me tocó en física 3 y 4. Esta, a diferencia de lo anterior profesor, nos hacía un examen por departamental y el número de fórmulas había incrementado bastante, así que era bastante que memorizar y era un dolor de cabeza, la verdad. Por lo que si era más mamonzón, a lo mejor, no sé si llegó a salir en los tendederos, pero si llegó a salir es muy justificable por la forma en que trataba en general el grupo y en específico a las chavas. Este profesor me acuerdo que nos dejó en los 2 semestres que estuvimos con él proyectos por entregar. En quinto semestre fue una máquina para generar el voltaje y en sexto algo magnético. En quinto semestre sí nos fue mal porque tardamos en seleccionar la máquina, el generador que íbamos a usar. Y pues, intentamos lo mejor que pudimos. Tuvimos que mandar a hacer vidrios para que generara, bueno, para la máquina que íbamos a hacer, no me acuerdo cuál íbamos a hacer. Pusimos algunas placas de metal, aluminio porque ya no teníamos más cosas. Y generaba minivolts, pero como no estaban tan bien alineados los vidrios, de repente no generaban correctamente. Cuando yo vi que generaban minivolts, yo estuve, ay, no funciona. Pero luego otro equipo entregó una que era con agua o algo así por el estilo y también generaban milivolts. Y dije, ah, sí, ellos generan milivolts y se los aceptó, entonces nosotros no vamos a tener problema. Pero cuando vio que nuestros cristales estaban como medio inclinados, dijo, no, esta máquina no funciona y no lo quiso ver. Así de pedante y grosero se puso. Cuando pues no soy una empresa fabricadora de máquinas de generadores de voltaje, además que era una máquina muy viejísima, no tenemos pues el presupuesto billotudo como para hacer una máquina en forma, lo hicimos la mejor forma que pudimos. Recuerdo que hasta esa vez tomé un taxi para que no se lastimara y al final se terminó lastimando un poco y al final tuve que regalar mi multímetro. Esto ya me lo había comentado un primo cuando le comenté que, bueno, mi primo que estuvo en semestres anteriores, cuando le comenté qué profesor me había tocado, él me dijo, uff, a mí me tocó también ese profe, también tuve problemas con el proyecto final y pues luego te insinúa que si no quieres donar algo para el laboratorio, o sea, hacia él, no nada se va a quedar en el laboratorio, se lo queda a él. Entonces yo tenía un multímetro muy bonito en ese entonces y pues la única forma era pues ofrecérselo y tuve que ofrecérselo. Ya lo he hablado con mis padres de, oiga, madre, padre, es que es muy probable que este proyecto no funcione. Lo estamos haciendo lo mejor que pueden, ustedes lo están viendo. Mi primo me dijo esto, ¿qué opinan de que yo llegue a donar mi multímetro? No, pues si es un problema con un profesor, pues hazlo, no hay ningún problema, nosotros te compramos otro multímetro. Obvio, es más simple el que tengo actualmente, que estaba muy muy bonito, pero bueno. Adiós multímetro. Y en sexto semestre hicimos un futbolito magnético, entre comillas. Yo nunca vi que funcionara al 100%, pero le encantó al profesor y por eso nos pasó. Pero llegué a saber de otros compañeros que tuvieron problemas. Sé de algunos que tuvieron que llenarle el refri. Mi primo, no me acuerdo, que comentó que también llegaron a hacerle con licor. A un amigo ya estaba reprobado y todo.
Y le dijo que si quería que pasara así sin problemas, sin hacer ETS ni extra ni nada, le trajera un Johnny Walker Silver. Obviamente mi amigo no podía comprarlo, así que no me acuerdo qué vino le llegó a comprar, pero a lo mucho lo llevó al extra, entonces entre comillas le fue bien. Pero no estoy de acuerdo con esas actitudes. Les digo, estoy en contra de lo de memorizar fórmulas a lo bruto y no saber en realidad para qué funcionan. Y el hecho de que tú provoques tus alumnos te tengan que comprar la calificación es una grosería y es muy poco ético. Y algo de lo que estoy en contra, por lo que yo nunca llegué a hacerlo en la primaria y secundaria, que llegaba a hacer a mis compañeros hacer eso, llegué a sacar calificaciones bajas en estas áreas, en estos niveles de primaria y secundaria por eso, pero yo nunca estuve a favor de eso. Y yo me sentí sucio cuando tuve que entregar mi multímetro, no solo porque entregaba algo que mis padres me habían comprado para mis estudios, sino porque yo estaba comprando mi calificación cuando yo no debía haber hecho eso. Pero la verdad yo no iba a poner en riesgo mi calificación nada más por un profe pedante que no quería revisar mi proyecto. Y me dirán, ¿por qué no te quejaste, Ricky? Pues ya les comenté previamente qué pasó con un grupo que se quejó de un profesor. Si yo solo me quejaba de un maestro, es obvio que el problema iba a ser mucho más grave para mí que para el profesor. Para inglés no me acuerdo ni nada de lo que hicimos. Y orientación juvenil y profesional 3 tampoco me acuerdo de nada, pero creo que ya estábamos viendo más hacia qué área íbamos en general, ciencias sociales, ciencias, etcétera. O incluso si no queríamos estar dentro del poli, ¿no? Luego de la carrera, aquí tenemos 5, creo que sí. 5 materias. No me acuerdo nada de dispositivos electrónicos. Arquitectura de microprocesadores y microcontroladores. No, nada más son 4 materias, perdón. Arquitectura de microprocesadores y microcontroladores. Híjole. He tenido microcontroladores y microprocesadores en la superior. Hablaré de eso porque también fue un poco fastidioso. Este profesor no me molesta mucho. La verdad sabía bastante. Pero tuve problemas con él por lo mismo que comentaba previamente con el profe de inglés del semestre pasado. Me dormía, era la última clase, eran temas un poquito más complejos al principio, entonces yo terminaba muy cansado y me quedaba dormido en la materia y por eso tuve muchos problemas al principio con el profe. Volví a tomar vitaminas para ese entonces para ponerme al corriente y luego para la parte de microcontroladores ya fue mucho más sencillo. Hice todas las prácticas al pie de la letra. Creo que hubo algunas al final que ya no pude hacer, más que nada en el aspecto de controlar motores, de los diferentes motores que vimos. Pero es que también tuvimos el problema de que el profesor tuvo esa vez un hijo. Entonces tuvo que ir como un mes o medio mes antes de que terminara el semestre, por lo que perdimos bastante tiempo con eso, ¿no? O sea, nos apresuró bastante en algunas prácticas para terminar antes de que él se fuera, que a lo mejor si hubiera sido en un semestre normal donde no hubiera nacido su hijo, a lo mejor si hubiéramos entendido mejor el control de algunos componentes como los motores que les estoy mencionando, ¿no? Y las otras de electrónica digital y programación visual no me acuerdo mucho, la verdad. Si me acuerdo de todas las materias que tuve, no termino. Ahora sexto semestre, probabilidad y estadística. Al igual que geometría analítica, son materias que me costaron bastante. Incluso probabilidad y estadística la acabo de tener hace poco en la superior y sigue costándome, pero creo que aquí en la superior tuve una mejor profesora que me hizo entender mejor algunos ciertos temas. Pero aquí en la media superior tuve un profesor muy, muy malo. De hecho, este profesor creo que daba en el curso para la superior, de ahí de la vocacional, porque lo llegaron a tener unos de mis amigos y decían que también era muy huevón en ese curso. Entonces no sé si el profe es así de huevón, ya está cansado de la vida, de su materia, no sé. Pero además era este tipo de profesores que te enseñan de una forma y te dicen, no, así es en general, eso es todo. Y en el examen te preguntan de otra manera y dices, no tiene nada que ver. Dices, no tiene sentido para mí esto. Y te dicen, no, mira, es lo que te enseñé. Y es muy problemático. Por eso yo apenas pude pasar. Y me acuerdo que en primer departamental tuvimos que hacer una encuesta. Siendo mis amigos y yo muy introvertidos, nada más hicimos una que otra encuesta. Y las demás las llenamos a lo bruto. Pero curiosamente nos dio el resultado que creíamos que era algo sobre el CAE. ¡Ay, el CAE! Uy, hace un rato que fui a la escuela porque... Bueno, por razones que luego comentaré. Y vi que ya no existe el CAE. No sé si me pudieran poner en los comentarios
bueno, en general de muchos aspectos de la escuela que he mencionado, si siguen haciendo el pasillo, si han participado en estos pasillos de biología, quiero decir, del CAI, si saben qué pasó con el CAI, porque ya no existe, si me los pudieran poner en los comentarios, porque yo no sé, yo de repente llegué, dije voy a sacar unas copias y de repente veo que es un salón y dije, ah, chinga. Entonces, sí, me acuerdo que esa vez hice una encuesta del CAI y de nuestra opinión era que es un buen servicio, apoyaba mucho, pero que no era lo suficientemente eficiente. Esa era nuestra opinión y la verdad, haciendo las encuestas al tanteo, a lo bruto, nos salió ese resultado que pues, comentábamos, entonces supimos exponer muy bien esa parte, ¿no? Y creo que esa calificación del primer departamental me ayudó bastante porque en los demás departamentales de ese semestre no pude. Física fue el mismo profesor del que comenté antes, ya comenté aspectos de este semestre, entonces me voy a química. Química, ya no tuve a mi profesora. De hecho, creo que tuve al jefe de academia que le llaman, bueno, es que creo que tiene un nombre similar a un famoso. Entonces le dicen por el apodo del famoso. No lo voy a decir si me acuerdo cuál es, pero no les voy a decir. Este profesor, la verdad, no voy a decir ni que tan bien ni que tan mal. Me había acostumbrado tanto a la profesora que fue un cambio muy abrupto lo del profe. Casi reprobé el primer departamental, pero nos hizo un examen como de recuperación y salí mucho mejor. Y no tuve muchos problemas. O sea, la verdad fue más el cambio de profesor. Porque como les digo, me había acostumbrado 3 semestres con la misma profesora, ya casi un año y medio. Y que luego tengo un profesor que obviamente su forma de enseñar y de evaluar es diferente. Sí te confunde bastante. Entonces creo que algo como estudiante es ser camaleónico y saber adaptarse a los profesores que tienen en cada semestre y bueno, en cada materia, ¿no? Inglés. Hoy tuve el mejor profesor que he podido tener en mi vida. Era medio barco, pero la verdad nos enseñó algunas cosas muy importantes en la fonética, en la gramática, que otros profesores nunca habían tomado en cuenta. Y la verdad la forma de evaluar fue muy... Tienes 9, tienes 9, tienes 9. Según con una lista de firmas de que hemos asistido al laboratorio y algunas clases. Pero la verdad, o sea, no me preocupa mucho cómo nos evaluó porque la verdad me enseñó bastantes cosas. Creo que nunca llegó a hacer un examen. Creo que es muy conocido porque por el apodo que tiene. Que él mismo se lo puso para que no le pusieran apodos. No lo voy a decir porque va a ser luego muy identificable el profesor. Pero sí de comentar de este profesor que también le hicieron la broma de ponerlo en los tendederos y por lo que llegué a escuchar sí le afectó bastante. En este aspecto es lo mismo que digo de hace rato, los tendederos no son burla, no son bromas y pueden llegar a cambiar la vida de una persona completamente. No quiero hablar mucho de situaciones fuera de esta escuela, pero yo lo he llegado a ver actualmente en medios de farándulas y eso de que acusaciones falsas. Para algunos puede parecernos chistoso, benéfico, pero para la persona puede llegar a afectarles bastante, tanto en su medio de trabajo como en su estado anímico, ¿no? Pero bueno, continuamos. En orientación juvenil y profesional he de decir que de lo poco que me acuerdo es que nos hicieron ver 3 opciones para superior. Yo desde ahí ya puse en la que actualmente estoy. Consideré en su tiempo SFEM y creo que consideraba un poco por mi amor por la lectura, filosofía de letras. Era obvio que yo nunca iba a pedirla, de hecho nunca la llegué a pedir ni a hacer examen para esa, debido al hecho de que es más como, bueno, de lo que he escuchado, ¿no? Que es una carrera más para gente de dinero. Obvio no tengo dinero, los millones ni nada. Y bueno, yo estaba más encantado por la ingeniería, ¿no? En la carrera he de decir que me siento un poco decepcionado. Hubo materias en las que yo sentí que no avancé nada. Por ejemplo, mantenimiento de equipo de cómputo, debimos haber aprendido varias cosas del aspecto del mantenimiento, de la actualización de los equipos. Y nunca hubo un procedimiento de mira, si se hace. Se nos dieron como, pues, que primero se tienen que acomodar las piezas y eso, pero muy verbal. Nunca hubo un ejemplo muy tácito. Nada más dijeron, pues agarren eso de allá de atrás, que está para desarmar. Traigan sus herramientas, desarmen y ya saben. Y no sabemos qué. Entonces, fue una materia muy problemática. La profesora, de hecho, una vez iba a actualizar iba a formatear una computadora muy pequeña que le habían dado para reparar.
la pinche compu en toda la clase no quiso formatearse. Y no sé, o sea, no recuerdo haber aprendido algo más importante en esa materia y pasé más que nada porque pues, no había forma de evaluar algo que no nos enseñaron, ¿no? En microelectrónica programable, esa sí me gustó. Recuerdo que sí me gustó esa materia porque vimos muchos aspectos del micro, si mal no me equivoco. Porque cuando vimos microcontroladores y microprocesadores, pues lo habíamos visto con un software y aquí lo estábamos viendo con otro que en algunos aspectos era mucho más sencillo, en otros obviamente iba a ser más complicado. Y pues el problema es que también tuvo ideas muy alocadas de hacer de prácticas. No me acuerdo si ahí fue donde quería, creo, que controláramos una memoria con un PIC. Pero luego yo detecté en uno de mis proyectos aulas es que dependiendo del lenguaje, la memoria se puede llenar, se puede atascar y ya no puedes hacer nada más. Entonces puede llegar a ser problemático ese tipo de situaciones, ¿no? Luego redes digitales. No me acuerdo mucho de redes digitales. Me recuerdo estar perdiendo el tiempo porque nunca nos enseñaron bastantes cosas. Recuerdo haber hecho alguna que otra como presentación para expresar un tema de la materia. Creo que ahí ponchamos nuestro cable de red, que luego no sé dónde quedó, probablemente se quedó ahí en la red. Porque había muchas compus que no tenían internet y con el cable de red ya tenían red. Y sistemas de control y automatización. Genuinamente les voy a buscar los videos de mi tesina, porque ese profe fue el que se encargó de la tesina. Pero no enseñó nada. No enseñó nada. Nos tenía que enseñar en sistemas de control y automatización hidráulica y neumática. En la escuela tiene muy poco equipo de hidráulica y neumática, de Festo. De hecho creo que nada más es pura neumática. Pero ni él lo sabía usar. No me acuerdo que cuando nos quiso fomentar a mi compañero y a mí incluir algo neumático en nuestro proyecto aula de ese semestre, nos quiso enseñar y al final terminó llamando a otras compañeras que explicaran. Cuando explicó eso en clase, nos pidió a nosotros que lo explicáramos. Así que no sabían nada de neumática. Lo de las simulaciones nos lo metió casi hasta el último departamental. Pero como estuvo jode con el proyecto terminal. Proyecto aula, proyecto terminal, como quieran decir. Al final en ese semestre era el proyecto terminal, ¿no? Y de otro compañero supe que el semestre anterior les había dado arquitectura de microprocesadores y microcontroladores y que tampoco sabía. Que usualmente llamaba a mi profesor para que le explicara a sus alumnos cuando tenían alguna duda, ¿no? En específico de lo que estaban haciendo, ¿no? Algo que habla muy mal del profesor, habla muy mal del personal que tiene la escuela en ese aspecto. Como digo, hay muchos profesores muy buenos, pero por estos profesores malos que hay, dejan muy mal imagen en general a todos los profesores e incluso a la carrera, ¿no? Pero bueno, creo que notaron que durante todo este tiempo no hablé de los proyectos aula. Quería dejarlo hasta el final para más o menos recopilarlo, mantenerlo mencionado, ¿no? No sé si haya proyectos aulas en primero y segundo semestre. A nosotros nos indicaron que por lo del paro y más que nada como que pegaron bastante el primero y segundo semestre, no iba a haber proyecto aula. Pero no sé si ustedes en los comentarios me pueden colocar si sí hay proyecto aula en primer y segundo semestre, si están allí. Bueno, ahorita en pandemia no creo que les dejen proyecto aula, o a lo mejor sí. Pero si sí, pónganlo en los comentarios si sí hay proyecto aula en estos semestres. Como les digo, a mí no me tocó por lo mismo del paro. Mi primer proyecto aula fue en tercer semestre. ¿Cuál es el problema? Me tocó hacer un sigue líneas, el cual funcionaba a través de flip-flop. Actualmente yo ya sé qué significa flip-flop, pero eso lo aprendí en cuarto semestre, no en tercer semestre. Ese es el problema con la mayoría de los proyectos aulas, mínimo en digitales que vi en tercero, cuarto y quinto semestre. No son decisiones nuestras, son decisiones de los profesores y usualmente manejan aspectos que nosotros aún no vemos. En tercer semestre nos ofrecieron hacer o ese sigue líneas o un sumo, que son estos chiquitos que luego suelen usar para las guerras de robots chiquitas, no tan importantes como las grandotas, pero no sé cómo funciona un sumo, ¿no? A lo mejor también es con flip-flop o no sé, porque esto no era programable, era con puros componentes
Digo, bueno, dentro de lo que cabe no nos querían hacer programar cuando todavía no lo sabemos. Y como digo, o sea, estamos metiendo cosas que no conocíamos, ¿no? Hemos usado, creo que ahí usamos sensores QRT, algo así, que detectaban el cambio del color, porque tienen un fototransistor y un fotodiodo, no me acuerdo. O sea, no me acuerdo qué internamente tienen ese componente que detectaban el cambio de líneas negra y blanca. Pero, o sea, literal, nos tuvo que ayudar el hermano de uno de mis compañeros que iba 2 semestres encima de nosotros, porque no sabíamos muy bien lo que estábamos haciendo, ¿no? Sí armamos lo mejor que pudimos el sigue líneas, conseguimos la plataforma, bueno, la base. Eso fue gracias a un compañero que nos dijo, oigan, la encontré en el centro. Le dije, oye, yo no puedo ir al centro, pero te doy el dinero y me lo compras. Me dijo, sí, sin pedo. Y así la conseguimos. Y la verdad te simplificaba mucho porque ya tenía de dónde montar los servomotores, el protoboard. Pero como digo, no son conocimientos que vimos en ese semestre. A lo mejor no hubiéramos podido hacer un proyecto tan vistoso como el que los profes querían, pero si se nos hubiera permitido decidir qué hacer, creo que hubiera sido más razonable y más real de los conocimientos que teníamos. Para cuarto semestre fue un proyecto más tranquilo, era soldar, por eso les digo que nunca dejen ir estas supuestas optativas. Era soldar, pero era hacer una fuente de alimentación, algo que pues no se nos explicó mucho. Actualmente yo he llegado a hacer fuentes de alimentación en la superior o he visto su teoría, digámoslo así. Y como se nos explicó en ese entonces fue muy estúpido. No tenía las bases suficientes. Queríamos que hiciéramos como 3 fuentes, una de 5, una de 9 y una variable. Y si no entendíamos muy bien cómo funcionaban ni las de 5 ni las de 9, obviamente no íbamos a entender cómo funcionaba una variable. Actualmente, como digo, ya entiendo cómo funcionan. Y creo que el problema ahí que tuve en ese entonces fue o mi soldadura, que nunca ha sido de las mejores, o incluso el amperaje que tenía la fuente, que a lo mejor no alimentaba lo suficientemente correcto a las 3 fuentes de voltaje. Luego, ¿qué más? En quinto semestre se nos dieron 3 opciones. No sé, por ejemplo, por eso digo, me detengo aquí y digo, no sé si se sigan haciendo estos proyectos en esos determinados semestres. Creo que llegué a escuchar que otros años no hacían la fuente de voltaje en quinto semestre, pero si lo llegan a hacer, estas son las cosas que yo vi, ¿no? Los problemas que llegué a ver. Bueno, en quinto semestre nos dieron 3 opciones. Una matriz de 8x24, un gira-LED que nada más lleva como 5 LEDs a lo mucho, y un cubo de LEDs. Si me preguntan a mí, actualmente diría que el más sencillo es el gira-LED. Lo único que hacer, o sea, los 3 lo programan, ¿no? Pero en gira-LED, digamos, un poquito su problema era calcular los tiempos que tenía que estar prendidos ciertos LEDs para hacer parecer que estaban ciertas letras. Algo que dentro de lo que cabe es muy sencillo y lo puedes hacer ya que nada más se repita en bucle ciertas cosas de esa programación, ¿no? El problema que yo tuve con el matriz de 8x24 de LEDs es que en el lenguaje que nos estaban enseñando no era posible. Se llenaba la memoria. Sí puedes controlar una matriz de 8x8 y que hacer que se desplace el texto o la imagen. Es muy sencillo y lo haces en bucle. Pero 8x24 te requiere mucho más memoria. Tanto que tuvo que hacerlo mi compañero, trasladar todo el programa a C, que aparentemente ocupa menos memoria. Algo que nunca nos enseñaron aquí en la media superior. En la superior, digamos que me enseñaron a programar con C en los microcontroladores. Y digo, digamos, luego hablaré de eso. Pero aquí en la vocacional no nos lo enseñaron. Y yo creo que si querían que metiéramos tantas cosas a una memoria, y sabían ellos las limitaciones de la memoria del microcontrolador, debieron haber enseñado C a la par que el otro lenguaje, o no sé, al final hacer un pequeño curso de C, porque no se podía, la verdad, se los digo, yo lo intenté, llegué a hacer cosas horripilantes con 3 PICs de 16F887, si mal no me equivoco, que es un poquito más grande, y aún así no terminaba de hacer la palabra que yo quería en el 8x24. Entonces, sí lo veo como un pequeño
o más bien un gran problema el control de esa matriz. Luego, ¿qué más? En sexto semestre... siguiendo con quinto semestre del proyecto terminal. El GiraLED, como digo, a mí se me pareció el más sencillo, ya que nada más controlas 4 LEDs o 5, no me acuerdo bien. Y lo único que tienes que hacer es sincronizarte con el tiempo, más o menos calcular a qué velocidad se mueve tu motor para hacer parecer que se están moviendo las letras y que están apareciendo pues, algún letrero. El cubo de LED, solo un equipo se atrevió a hacerlo y tuvo problemas. Solo pudo prender por filas o columnas, no sé cómo se diga. Pero no, logró que se prendieran por columnas, pero nunca logró que se prendieran por filas. Entonces poder prender solo un LED en particular era imposible. Bueno, para sexto semestre fue la primera vez que sí se nos permitió hacer un proyecto como nosotros quisiéramos. He de decirles que nuestro proyecto no salió como queríamos. Nuestra idea original era hacer una máquina que preparara helados. Que pues eligieras tu vaso, te pusiera el helado, te pusiera pues algunas chocolatinas, etcétera, ¿no? Y te lo cobrara y que funcionara a través de una aplicación con conexión Bluetooth en el microcontrolador. Esa conexión Bluetooth se nos enseñó ese mismo semestre y nos gustó bastante a mi compañero y a mí, por eso lo incluimos. ¿Y por qué nada más dimensiono un compañero? El problema es que yo solo quedé con un compañero de equipo. Teníamos proyectado ser 4 personas. El problema es que uno debía bastantes materias. Había reprobado en los semestres pasados y había varias materias que no había tomado. Entonces llegó un momento en que le dijeron, oye, estás desfasado, regrésate. Y mi otro compañero debió una materia desde tercer semestre. Por lo que dijeron, desfasado, te quedas. Y entonces quedamos solo 2 compañeros. El problema es que ya estábamos a mitad del semestre y no podíamos irnos a meter a otro equipo o meter más gente en nuestro equipo porque ya todos los equipos estaban formados. Irnos a meter a otro proyecto era ponernos al corriente y tal vez no le cayéramos al 100% bien a los compañeros. ¿Por qué decir que sí tuve problemas con algunos compañeros durante el semestre? Bueno, durante los semestres, personas doble cara que te decían que eran amigos, pero que posteriormente en los proyectos terminales pues hablaban mal de ti frente a los padres. Y sí me llegó a pasar. Nosotros se nos ocurrió cuando hicimos lo de la matriz de 8x24, en vez de hacer la locura que varios equipos hicieron de soldar los LEDs uno por uno, hicimos el presupuesto y de hecho nos salía más caro, pero a nuestro parecer mucho mejor visto comprar 3 matrices de 8x8 que ya las venden en las electrónicas. Y nada más por eso unos compañeros que según durante todo ese semestre se llevaron muy bien con nosotros, hablaban mal frente a los padres de los demás compañeros que nosotros no nos esforzamos ni nada más. Sí, por eso fuimos muy cuidadosos en el aspecto de qué personas meter. Se le ofrecimos a un amigo que era el recursador, un amigo con el que me sigo hablando actualmente, pero él optó por hacer equipo con sus compañeros recursadores, algo que a mi parecer fue una mala elección para él porque prácticamente fue el único que trabajó. Hicieron un proyecto muy pequeño para 6 personas que eran en el equipo, porque nadie quiso hacer nada, la verdad. Nosotros hicimos una maquinota enorme de madera, pero se tuvieron que hacer muchas modificaciones. Al final, el controlar un helado al ser muy denso, bueno, tener una densidad muy grande, era muy complicado de manejar, por lo que cambiamos por yogur. Pero no tenemos sistema de refrigeración, así que al final lo único que pusimos fue una hielera, y ya. Pensábamos poner hielo atrás y eso, pero pues al final no teníamos suficiente dinero para hacer esa parte. En el aspecto de los componentes de poner las chispas, fue muy complicado. Pusimos servomotores para que se abrieran y cerraran, pero teníamos muchos problemas al abrir y cerrar. Para los vasos queríamos colocar unas 2 torres, unas con vasos pequeños y otros vasos grandes y llegaran allí, pero nunca encontramos la manera. Actualmente podemos visualizar que, bueno, yo puedo visualizar que pudo haber sido con neumática como el profesor quería, pero pues apenas que yo estoy tomando, que estoy tomando neumática en la superior, noto que pues podemos controlar el flujo de la velocidad. Yo nada más veía que no sabíamos controlar neumática
y veía que se abría, o sea, y se cerraba rápido el pistón, para mí era, se va a romper el vaso. Entonces, sí es muy, muy importante que enseñen muy bien esa materia si quieren que metamos neumática. ¿Qué más cosas? La aplicación creo que fue lo único que funcionó al final. Colocamos focos para que se viera qué decisión estabas tomando visualmente. Algo que creo que es de lo mejor que pusimos y que de lo poco que funcionaba correctamente. También nos tocó que nos adelantaron bastante el proyecto terminal, porque creo que fue la primera vez que hicieron la Expo Proyecto Aula o algo así de parte de la escuela. No sé si los demás equipos, de las demás carreras, de las demás semestres sí terminaran para ese entonces, pero nosotros no. Sí tengo 3 máquinas, bueno, 2, que terminaron, si mal no me equivoco, para ese entonces, pero hablaré más adelante de estas máquinas. Nosotros no. Nos desvelamos en mi casa esa vez, un día antes, no terminó. El resto del semestre, para cuando terminara, que era cuando, digamos, ya la fecha final para entrega del proyecto aula, estuve yo yendo a la casa de mi amigo, yéndome muy tarde, tenían que ir por mí, y para las fechas de entrega me estuve desvelando en su casa, porque fue un martes que me desvelé. El miércoles lo íbamos a entregar, nos dijo el profe, no, tráiganlo el viernes. Descansé el miércoles, fui a su casa el jueves, me volví a desvelar el jueves y el viernes lo entregamos. Que si no hubiera sido porque le caímos muy bien a una profesora, trabajamos muy bien en su materia, yo creo que hubiera reprobado o me hubiera quedado. Porque el profesor, a pesar de que habíamos hecho grandes avances, que sí teníamos muchos problemas porque no teníamos los conocimientos necesarios, la verdad. Y al solo ser 2 personas, intentar hacer más cosas, hacer más maravillas era improbable. Ya habíamos gastado bastante dinero y sí, a lo mejor si le hubiéramos pedido a nuestros padres más dinero, más material, sí, a lo mejor sí hubieran soltado, pero a nuestro parecer ya era una grosería, porque ya habíamos gastado bastante cosas en el proyecto para, pues obviamente sabemos que no iba a quedar, más tiempo no nos iba a ayudar. Necesitábamos más conocimientos que no teníamos, porque no nos los habían dado, o porque no correspondían a este nivel. Entonces, hablamos con el profesor, es que profe, ya no podemos hacer más. Así se queda la máquina. El profesor primero no quiso entregar, hasta que llegó una profesora a abogar por nosotros, y se lo agradecemos bastante, maestra, se lo agradecemos. Si mal no me equivoco fue la maestra Nayali, se lo agradecemos bastante. Si no hubiera sido por usted, no hubiéramos podido salir de la vocacional. Gracias a eso el profesor nos aceptó visualizar la máquina, ya nos dio el visto bueno para terminar y entregar la tesina. También gracias a nosotros se nos coló el equipo de mi compañero, de mi amigo, que como digo era muy simple el proyecto y lo simplificaron más gracias a nosotros, ya que si mal no me equivoco era una máquina para servir licor con refresco, o sea, hacer sus combinaciones locas. Pero mi amigo y yo le sugerimos que pues para qué hacía mangueras en cada parte, mejor todas las mangueras van hacia el mismo lado, y ya que el vaso es grande, pues van a caer hacia allí. Obviamente no van a tener la misma manguera para todas estas, sino todas las mangueras convergían en el mismo punto. Algo que simplificó bastante su modelo, y lo único que hacía era llegar el vaso, servía el licor que tenía que servir, el refresco que tenía que servir, y regresaba y tan. Sí, a nosotros nos molestaba bastante, ya que nosotros nos pidió tener que soldar todo, algo que hizo que muchas cosas tuvieran que fallar. Y ellos entregaron todo con protos, algo que sí se lo llegamos a reclinar, sí llegamos a tener pleitos con este compañero. De hecho, yo con mi compañero tiempo después llegué a tener pleitos. Pero dentro de lo que cabe pudimos resolvernos. Después de la tesina yo tuve que ponerme duro con este profesor, porque yo le hablaba, le mandaba un mensaje y bueno, quedábamos un día para vernos. Yo llegaba y no estaba. Eso fue casi 2 o 3 veces, hasta que yo me cansé y le mandé un correo donde le dije: mire profesor, esto no es un juego, pareciera que usted se está burlando de nosotros. Nosotros nos costó bastante terminar la máquina, tanto que nos costó que usted nos la recibiera, como para que ahora como burla no nos quiera recibir la tesina, ¿no? O sea, me puse muy molesto, le escribí lo mejor que pude para, como decir, no tanto insultarlo, pero sí hablarle fuerte. Pero, o sea, sí decirle que pues dejara de burlarse, ¿no? O sea, más que nada yo estaba más enojado por el hecho de que no había dormido bien, como había comentado previamente.
Este maestro pues nos la hizo difícil aceptar el proyecto. Y también estaba molesto porque de mi propio grupo yo sabía de 2 máquinas de otros equipos de mis compañeros que pagaron para que se las hicieran. Suena muy loco, o que lo digo porque ellos sí terminaron el proyecto antes que yo, sí lo terminaron para el Expo Proyecto Aula, pero discúlpenme, pero tengo personas que me confirman esta información. Así que sí, no voy a decir los proyectos. Primero tenía pensado, sí, fue de esto y de esto. No quiero quemar a mis compañeros. Pero, o sea, también me molestó, bueno, tal vez, más bien, tiempo después también me molestó el hecho de que uno de estos proyectos, si mal no me equivoco, salió en las gacetas. Y creo que después en un programa, porque a uno de esos compañeros, no, de hecho, 2 de esos compañeros de ese equipo, me los encontré de nuevo en la superior. Entonces por eso también no quiero tener tantos pleitos de estar diciendo esto. Pero bueno, se los digo, no es lo recomendable. La verdad, yo de Proyecto Aula les recomiendo que genuinamente lo hagan con sus recursos, con sus capacidades, con sus conocimientos. Porque a pesar de que no te va a salir de maravilla, porque es tu primer proyecto que estás haciendo desde cero, pero genuinamente estás aprendiendo, te vas a sentir bien porque genuinamente estás aplicando los conocimientos que aprendiste o que adquiriste durante estos 6 semestres para un proyecto que tú te viste la idea desde cero. O sea, no es solo sentirse bien contigo mismo, sino que genuinamente estás demostrando el conocimiento que adquiriste. Pero bueno, yo como recomendación no solo eso, ¿no? También les recomiendo que hagan equipos relativamente grandes para estos proyectos terminales, proyectos aulas, porque así es menos el trabajo que cada uno va a hacer y es menos el dinero que cada uno tiene que desembolsar, más que nada en el proyecto terminal, porque sí te puede, dependiendo de la idea que tú tengas, puede llegar a ser muy cara o muy barata. Pero obviamente si tienes más personas es mucho más sencillo, es más barato y todos apoyan. Eso sí, también busca un equipo en el que verdaderamente confíes y que sepas que cada uno va a trabajar y va a hacer lo que le corresponde. Porque como les decía, mi amigo que era un recursador eligió como equipo a todos sus amigos recursadores y eran una bola de flojos. Y el único que estuvo trabajando fue él. Y por eso quedó como quedó su proyecto. Bueno, terminando. Ya después la graduación fue tiempo después, unos días o unas semanas, la verdad no me acuerdo. Y como les había dicho, no sé si en este video o en el anterior, la hicieron en el hangar, que creo que es para lo único que sirve el hangar. Bueno, y para los salones de aeronáutica. Me gustó bastante, hubo bailables, hubo que tocaron, nos pusieron el himno del poli. Si eres fuera del poli y tal vez te sorprenda, hay himno. Sí, hay himno. Nadie se lo sabe, nadie del poli, ni siquiera los profes. Yo me quedé viendo a los profes y los profes también estaban viendo la letra. Porque nos dijeron, tienen que aprendérselo. Me lo intenté aprender, pero a lo mucho te llegas a aprender el coro, que es el que se repite 2 veces y ya, porque es el más facilito. Y el día de la graduación nos dieron un papelito para que ahí en nuestro sobrecito ahí lo pusiéramos y ahí estamos cantando. Y al final en el proyector pusieron el video con la letra, entonces fue como... Vimos a padres, maestros y alumnos viendo hacia la pantalla para cantar el himno. Fue muy irónico. La graduación fue en realidad en 3 partes, porque como son 6 carreras, fueron cada una de las ceremonias en 2 carreras. A mí me tocó con aeronáutica, lamentablemente. Nos hubiera tocado con gente de más alcurnia, ¿no? Primero pasaron todos los de aeronáutica, que eran un montón. Nosotros éramos bien poquitos, los digitales, entre los que genuinamente íbamos a salir. Bueno, de hecho no estaban todos los que iban a salir, porque había unos cuantos que se nos colaron. Es que era muy gracioso, porque por ejemplo este amigo que era recursador se fue a un ETS en ese semestre y no le dieron como tal un diploma, le dieron otro papel. Entonces, muy raro. Pero sí, les digo, o sea, eran bastante los de aeronáutica y muy pocos en comparación los de digitales. Luego salimos y había botargas de un burro blanco
y un conejo, algo rojo, no sé qué animal. Es creo que un zorro, que es creo que la mascota del equipo de fútbol americano. Como pues no estoy muy metido en esas cosas, pues yo ni sabía de qué hacía allí ese animal. Nos trajeron un burro en la escuela, si no lo sabían, tenemos un burro. Bueno, de hecho, como 3 o 4 burros. Originalmente pues, no estaba el burro blanco o burra blanca, la verdad no sé si era hombre, hembra o macho, creo que era hombre. Pero después hubo un burro café y luego uno gris y no sé qué más. Llevaron al blanco, que es por el logo, ¿no?, de nuestra escuela, que somos los burros blancos del Politécnico. Que tengo una hermosa foto con yo con mi hermana y el burro. Entonces fue muy divertido, genuinamente. Y en esa graduación me volví a encontrar con el profesor, lo saludé bien, él me habló bien. Entonces, supongo que ni él ni yo guardamos rencor, o mínimo nos lo escondimos muy bien esa vez. La entrega de documentos fue, ese sí creo que fue un mes después. Ya tuve que ir, informarme, hacer toda mi curje, que es un desmadre, genuinamente lo de las fotos, todo, era un desorden, pero bueno, eso salió bien. Bueno chicos, por lo que había comentado también en el video anterior, son muy largas estas grabaciones, más de lo que yo esperaba que se alargaran, así que lo voy a cortar aquí y ya saldría la siguiente semana la tercera parte y final de mi opinión y experiencia en la Boca 3. Ya saben, si les gustó el video, dale a like y compártelo para que más gente vea este contenido. Si te gusta lo que hago en este canal, suscríbete y dale a la campanita para que YouTube te notifique cada vez que estoy publicando un nuevo video. Pero también, si YouTube no llega a notificarte, sígueme en mis redes sociales para que yo al momento en que estoy publicando un video en YouTube, lo anuncio en las páginas de Facebook y de Twitter para que puedas accesar fácilmente. Bueno, nos vemos en el próximo video. Bye.